Muy buenos Claro. días para todos. Bienvenidos a este espacio institucional en donde, como todos los sábados, abordamos temas de interés general en el contexto educativo. Hoy contamos con una invitada muy especial. Tenemos a la psicóloga Natalia Ramírez, que ella nos va a contar un poquito acerca de su experiencia y un poquito pues acerca de ella. Contamos hoy también con nuestro panel de asistencia a esta entrevista con estudiantes de sexto semestre de psicología de la Universidad Iberoamericana. Tenemos a Maribel Porras desde Bogotá, a Leandra Naya desde Puerto Escondido, Córdoba, Tildana Huitrago desde Cali y quien le habla, Limbania de la ciudad de Pereira. Bienvenida, Natalia. Buenos días, muchas gracias por su invitación. Ok, cuéntanos un poquito acerca de ti, de tu trabajo, de tu experiencia en el campo educativo. Bueno, yo soy psicóloga, principalmente me he desenvuelto desde el área clínica, pero siempre he tenido como en conjunto la intervención en el área educativa. Cuando recién egresé, trabajé en la parte clínica, en la atención de estudiantes de universidad también. Posteriormente realicé una especialización en psicología clínica para la atención de niños y adolescentes, porque siempre me ha interesado mucho esta población, tanto lo que es infantil como la parte de los adolescentes. Luego inicié a trabajar en un colegio en el área de bachillerato, donde realicé todo lo que tenía que ver con la orientación escolar y toda esta campaña educativa desde la psicología. Y actualmente trabajo en la Universidad San Buenaventura de Cali, donde también hago acompañamiento pedagógico a estudiantes de psicología y hacemos intervención clínica a estudiantes de las demás carreras de la universidad. Ah, ok, qué interesante, muchas gracias. Bueno, Natalia, en la actualidad sabemos pues que la educación ha tenido grandes avances tecnológicos como también en otras áreas y que contamos también con lineamientos desde el Ministerio de Educación que busca o que tienen como objetivo el bienestar institucional, no solamente para estudiantes, sino para docentes y para toda la comunidad estudiantil, ¿sí? Y en general pues en la sociedad. Entonces queremos hacerle pues una serie de preguntas para que nos amplíe un poquito el panorama con respecto a esta parte que es tan importante para el país, ¿sí? Bueno, Teniendo en cuenta las falencias actuales de la educación en la sociedad, desde su experiencia, ¿cuál es la importancia de la psicología educativa en el ámbito socioeducativo? digamos que la psicología educativa, entre todos los otros campos de la psicología, es un poco desconocido cuál es el alcance que tiene. Siempre que uno habla de psicología, las personas se imaginan o el clínico que está en consultorio o el organizacional que está en la empresa, pero queda muy desdibujado cuál es el rol del psicólogo dentro de una institución educativa. Muchas personas lo reducen solamente al que hace orientación vocacional para los estudiantes de 11, pero no se ve más allá como cuál es esa función. Y yo creo que es muy importante el rol del psicólogo educativo porque permite justamente involucrar dentro del ámbito educativo lo que no tiene que ver propiamente con la parte racional. Muchas veces como instituciones, colegios, se centran en que el estudiante le vaya bien en las notas, en que no tenga dificultades académicas, pero desconoce un poco que ese estudiante es un ser humano, que tiene sentimientos, que tiene unas cuestiones familiares y sociales que le pueden afectar ese desarrollo académico. Entonces, entra el psicólogo educativo a marcar una diferencia también en el reconocimiento no del sujeto como ser pensante únicamente, sino como ser sintiente. Y eso es importante porque a partir de allí, estos seres que van a graduarse y que van a entrar a una sociedad, ya sea académica, universitaria, laboral, pues van a reconocerse a sí mismos también como seres sintientes y pueden reconocer a los otros como seres también que sienten. Dejan de ser solamente como objetivos frente a las situaciones externas y les permiten reconocerse a sí mismos, y también entra el psicólogo educativo a tener un papel importante en el involucramiento tanto de la familia como de los docentes, que es una dificultad que siempre se genera y es como que no, pero es que esto pasa porque es culpa del colegio, o el colegio dice no, es que esto pasa porque es culpa de la familia, pero al final no entran en conjunto a decir, bueno, pero ¿qué se puede hacer? Entonces yo considero que el psicólogo educativo tiene un rol muy importante como para mediar en todos los procesos que abarcan a los estudiantes. Ok, entonces desde ese punto de vista, Natalia,
teniendo en cuenta para nosotros que estamos en la profesión pues, de psicología, el alcance del psicólogo educativo lo podríamos mirar como el entorno escolar, familiar, comunitario, ¿cierto? Entonces, desde esa perspectiva, ¿cuál sería la función del orientador educativo dentro de la institución? Pues yo considero que no hay como una única función. El psicólogo educativo tiene distintas funciones en términos que también van orientados hacia el tipo de población con la que se esté. Por ejemplo, un psicólogo educativo en primera infancia tiene un rol más de fomentar el desarrollo adecuado de los niños, de reconocer las emociones. Cuando ya están un poquito más avanzados en primaria, también es un papel importante que tiene es identificar si existen algunas dificultades, digamos, cognitivas o académicas, trastornos de aprendizaje que puedan afectar este desarrollo académico, pero cuando ya están como empezando bachillerato, empiezan también a identificarse esos cambios en torno a las etapas del desarrollo, entonces ya no son tan niños, son más adolescentes, se pueden presentar dificultades de convivencia, familiares, también digamos, de desarrollo, de autoestima, y cuando ya están en la parte más, digamos, los más grandes, cuando van saliendo ya van a salir del colegio, se identifican también dificultades en términos de las dudas que tienen frente a lo que van a estudiar, de las relaciones amorosas, de pareja, de la parte sexual, de cómo manejar todos estos temas. Entonces el psicólogo educativo tiene distintos roles a partir de la población con la que trabaje. El problema que yo considero que se presenta muchas veces es que hay un psicólogo para toda la institución. En algunos colegios hay, hay como uno para primaria y uno para bachillerato, pero aún así son muchos estudiantes y muchas situaciones y se queda un poco complejo poder abarcar todo. Entonces lo que se hace muchas veces es que o se abarcan de manera grupal como estas temáticas específicas o se remite a intervención externa, pero ahí entramos a otro problema porque muchas veces los padres consideran que no es necesario que su hijo esté en psicología, que eso es algo como que no se necesita, que se puede resolver solo, como que no, eso es un capricho que tiene. Entonces, digamos que yo considero, y como en la experiencia que he tenido, sé que es muy importante el psicólogo educativo, pero también siento que en este campo estamos limitados frente a muchos factores que generan que no se vea tan efectiva la labor que se hace y que probablemente por eso no es tan reconocida como de pronto en otros campos. Ah, ok, qué interesante. Bueno, entonces continuemos dándole paso a nuestra compañera Leandra para continuar ampliando esta información. Muy Muchas buenos gracias. días, muy buenos días, Natalia, un placer tenerla con nosotros. Natalia, aparte de las áreas tradicionales o habitual del trabajo del psicólogo educativo, ¿en cuáles otras áreas puede intervenir el psicólogo en una institución educativa? Bueno, pues como les comentaba, no es como tan claro, sino que depende tanto de la institución como de la población con la que se trabaje. ¿Qué es obligatorio sí o sí trabajar? Pues lo que son escuelas de padres, capacitación a docentes o los proyectos que ya el Ministerio de Educación como da normativa que se trabajen, como la prevención de consumo de sustancias psicoactivas, todo lo que tiene que ver con la parte de orientación sexual y convivencia escolar. Sin embargo, como les comentaba anteriormente, de acuerdo a la población que se trabaje, pues uno entra también a intervenir distintos temas. Muchas veces o a nosotros nos dejan muy claros que como educativos no podemos intervenir de manera clínica o constante con los estudiantes, pero hay ocasiones en las que uno considera que si no hay apoyo externo por parte de la familia, pues uno puede entrar a intervenir en ciertos momentos. Por ejemplo, algo que yo hacía mucho era con aquellos niños que presentaban algún tipo de dificultad de aprendizaje o dificultad, no sé, en la lectura, en la escritura. Yo hacía actividades dentro de nuestra consulta educativa para fomentar como el aprendizaje en esas áreas o hacía recomendaciones a los docentes donde les decía con estos niños trabajémoslo de esta forma, eso les ayuda como a poder de pronto reforzar esas áreas, si se comentaba o se establecía un contacto más cercano con los padres o también en los casos
con las chicas más adolescentes, los chicos como que tenían dificultades más personales, pues como abrir un espacio también para ellos que no es propiamente educativo, pero sí es importante que ellos sientan que tienen a alguien con quien desahogarse, porque muchas de esas problemáticas que a veces pasan, ellos sienten que si les cuentan a sus padres no los van a escuchar, que de pronto los van a regañar o que si de pronto se le dice a los profesores les van a contar a los padres y pues ahí sí hay que tener, digamos, como cierto cuidado frente a qué tipo de información uno recibe, porque asimismo hay cosas que sí es importante comentarle a los padres y se les tiene que dejar claro a ellos, pero hay otras cosas que ellos simplemente necesitan a alguien con quien hablar y eso también yo lo manejaba. Entonces al final se terminan como haciendo diferentes acciones, orientación hacia los docentes, capacitaciones, eh, y hasta atención al autocuidado, prevención de pronto situaciones de riesgo. Se termina haciendo como diferentes tipos de trabajo. Ah, ok. Partiendo de la premisa de que el psicólogo educativo es sinónimo de agentes de cambio en la parte social y cultural, ¿cuál es el papel que cumple la familia y la comunidad en general en los procesos de orientación que realiza el psicólogo en la institución educativa? Bueno, yo considero que eso es muy importante por algo que les decía al principio y es que muchas veces los padres consideran que su responsabilidad es solamente dentro de la casa y en realidad lo que se hace es que un niño está involucrado en diferentes campos, en diferentes escenarios, pero todo al final converge en sí mismo. Entonces, si hay una situación que dificulta a la familia, esa situación se va a reflejar tanto en lo académico como muy probablemente en lo social y en su relación con los demás. Entonces, por lo general, cuando nosotros tenemos una dificultad con algún estudiante o pasaba algo, siempre se involucra a la familia para conocer cómo es esa historia desde casa, qué sucede, cuáles son sus rutinas, sus dinámicas y establecer cuál es la posible causa de que esa situación se vea reflejada en la institución y también comprender o que la familia comprenda que lo que se está haciendo es formar seres que van a salir a una sociedad, porque digamos que en la parte educativa, lo que tiene que ver con el colegio, son seres que están en proceso de aprendizaje, pero que cuando se gradúen ya entran a insertarse en un mundo social. No todos entran a la universidad, no todos entran a instituciones como técnicas, tecnológicas, sino que algunos entran directamente a laboral y se encuentran en un entorno distinto, por lo que hay que fortalecerlos desde que están pequeños para que puedan resolver asertivamente las situaciones que se encuentran a nivel de sociedad. Por ejemplo, nosotros aquí en Cali vivimos en una sociedad que es bastante agresiva en ciertas situaciones. Entonces, si no se fortalece al niño desde que está pequeño para que sepa resolver situaciones de manera asertiva, muy probablemente en un entorno social que es agresivo, pues se va a poder resolverla de manera que no sea lo más adecuada. Y allí es donde se involucra también a la familia para que ellos comprendan cómo desde su casa hay prácticas de aprendizaje, de enseñanza y prácticas de cuidado que también deben favorecer la asertividad y digamos el reconocimiento de las emociones de los niños. Porque si solamente se trabaja desde la parte educativa, pero llegan en casa y es un entorno de pronto donde es hostil, donde se regaña, donde se le grita, no se le reconoce que hace cosas bien, pues no se va a lograr como que él pueda comprender que está en un proceso de desarrollo adecuado y va a haber muchas dificultades. Por lo tanto, siempre hay que involucrar tanto la familia como lo que se espera que este niño en un futuro pueda aportar a la sociedad. Muchas gracias, Natalia. A continuación la dejo con mi compañera Maribel. Natalia, basado en todos los programas educativos que se establecen desde el gobierno, son aplicados tal cual como se crean en los planteles educativos. Mi pregunta es, ¿crees que existen o se pueden implementar otros enfoques o maneras que no sea el mismo conducto regular de siempre o que llevan posiblemente años aplicándolos? Yo considero que sí, pues digamos que nosotros lo que hacemos obviamente es seguir los lineamientos desde el Ministerio de Educación, pero creo que también es importante evaluar cada contexto, porque no en todos los contextos va a funcionar de la misma manera o no todos los contextos van a tener las mismas situaciones. Entonces, lo que nosotros hacemos es como tomar de manera general qué son esas reglas o digamos esas
estructuras que nos pide el Ministerio de Educación y nosotros lo organizamos de la manera en la que consideramos que es más ajustable. Por ejemplo, lo que yo les decía ahora, los proyectos transversales que el Ministerio de Educación obliga. Son unos temas que son obligatorios para todos los colegios, pero nosotros como psicólogos tenemos que hacer una evaluación de, bueno, quién es esta población con la que estamos trabajando y cómo vamos a hacer que eso deje de ser una charla aburridora para los muchachos y se convierta en algo que ellos de verdad interioricen y puedan decir, sí, esto es importante, así como los protocolos que existen frente a diferentes situaciones, frente a situaciones de convivencia, de riesgo, de suicidio, cuáles son las rutas que debemos seguir. Están establecidas desde el Ministerio de Educación, pero si por ejemplo nos encontramos, no sé, con un niño que no cuenta con una red de apoyo sólida y si yo estoy buscando a los papás y no me contestan o no sé, no me puedo comunicar con nadie, pues el ministerio dice que tengo que esperar al papá, pero si es un niño que necesita irse ya, pues como que hay ciertas cosas que uno tiene que empezar a evaluar también y mirar cómo lo aplico de la manera en la que la persona o el niño, en este caso, se ha beneficiado. Pero sí es importante, pues obviamente, seguir esos lineamientos, aunque aunque ellos dan unos lineamientos frente a temáticas y formas de abordar, pero también permiten como la manera de que cada psicólogo pueda identificar cuáles son las dificultades que presenta su población y también establecer otras maneras de intervención frente a esas que son más propias. Natalia, me encanta mucho eso que acabas de decir. Entonces viene esta siguiente pregunta y veo que se pueden implementar o están implementando nuevas herramientas para la prevención, para el desarrollo, para invertir cada una de estas cosas que dices en la educación, para luego insertarlas dentro de esa comunidad o ese plantel educativo. Entonces, mi pregunta nuevamente sería, ¿cómo se implantaría este trabajo colaborativo dentro del contexto educativo y que sea funcional o que funcione de la manera correcta o como se espera? Pues eso yo considero que es un poco complejo en el sentido de que hay muchas formas de error, ¿sí? Uno, por ejemplo, el Ministerio de Educación dice, no, necesito que los colegios hagan estas actividades o planteen esto, y el soporte siempre es como un informe de lo que se está realizando, pero puede que apenas se implementó no tenga los resultados tan efectivos que uno espera. Uno a veces dice, no, yo creo que si hacemos las cosas de esta manera va a funcionar bien, y cuando uno lo está aplicando se da cuenta que no funcionó tan bien. Entonces es importante también como ir modificando y perfeccionando esos nuevos lineamientos a medida que uno va realizando la intervención, porque además también son grupos de personas que son distintos. Por ejemplo, puede que yo plantee un plan de intervención para, no sé, para octavos y novenos, y que con octavo me funcionó muy bien, pero con noveno no funcionó, porque son grupos distintos también, a pesar que están en edades similares. Entonces, también es importante como manejarlo no solo desde la parte de la psicología, sino también como institución, como hablar con los docentes también, que están más en contacto directo con los estudiantes, qué opinan ellos, qué cosas creen que se pueden hacer. Desde los directivos también es muy importante, porque uno puede tener muchas ideas, pero si los directivos de la institución dicen, no, eso no lo hagan así, o eso no nos gusta, o digamos, creemos que debe hacerse de otra manera, si no hay como una concordancia entre ambas partes, pues tampoco se va a lograr los resultados como de la mejor manera. Entonces siempre es importante como que el psicólogo no actúe solo, sino que entre todos se pueda evaluar cuáles son esas dificultades de pronto que se presentan, qué es lo que el ministerio está solicitando y cómo se puede aplicar a los diferentes entornos o a las diferentes poblaciones con las que se está trabajando. O sea, que podríamos decir que esto es como prueba y error y teniendo como en cuenta lo que ya se ha trabajado e ir mezclando, poniendo, quitando, más o menos, es lo que entiendo. Sí, sería de esa manera, pues también obviamente con un plan organizado, pero teniendo en cuenta que no siempre todo va a salir perfecto, que pueden haber cambios, que pueden haber situaciones
o que un día los niños estén súper bien o que otro día, no sé, todos perdieron un examen o la mayoría perdieron el examen y entonces ya no están con la actitud en la que estaban antes y eso también va a impactar, que pueden tener situaciones personales que afectan lo que estén viviendo ese día. Entonces hay también muchos factores externos que no podemos controlar y que de alguna manera eso también va a interferir en el resultado de lo que se está aplicando. Entonces, hay que partir siempre de la idea que las cosas pueden cambiar, que no tiene que ser todo tan rápido, sino que puede haber un cambio y pues que luego se puede modificar o intentarlo nuevamente para que se obtengan los resultados que se esperan. Perfecto, Natalia. Muchas gracias, compañera Susana. Natalia, según tu experiencia, pues la orientación es un proceso que se hace de manera ordenada. ¿Cuáles son los pasos o las etapas que deben seguirse para crear un programa o un plan para ayudar a las personas en un ambiente educativo? Bueno, pues primero, digamos que el proceso que se realiza para que un estudiante o un grupo llegue a psicología es que el docente o uno de los docentes a cargo de ese grupo identifique que hay una situación problemática y lo remita a psicología. Entonces, lo que yo haría o lo que yo hacía era primero vamos a hacer un diagnóstico de la situación que está pasando. Si es con un niño en particular por alguna situación o es un grupo de niños o qué es lo que pasó, conocer también cuáles son las versiones y de los demás docentes y empezar a establecer un plan de acción frente a ese diagnóstico que se identificó. Entonces, si es algo más grupal, pues establecer de manera grupal actividades o acciones que generen como que esa dificultad se pueda disolver. Si es más individual, ya hay que identificar qué es lo que está pasando y si eso involucra a la familia, si involucra una remisión a otro profesional, si es algo más, digamos, cognitivo, alguna dificultad de aprendizaje o es algo más emocional. Y a partir de ese plan también hacer actividades y acciones con el niño que generen que sienta que hay un apoyo. Y posterior a eso, siempre hay que hacer un seguimiento a esas acciones. Es como que, bueno, yo hice este plan de intervención, si es que es remisión, pues estar en contacto con la familia como, bueno, cómo va el proceso, ya pudieron tener la cita, qué se les dijo. Y si es algo más desde la institución, estar visitando el salón, indagando cómo están las cosas, preguntando si se ha presentado otra vez la situación o si sienten que han mejorado. Entonces sería como un diagnóstico inicial, establecer un plan de acción frente a ese diagnóstico y posteriormente realizar nuevamente una evaluación de si eso que se propuso está funcionando o si hay que establecer nuevas intervenciones porque hay algo que todavía sigue de alguna manera funcionando mal hasta que uno pueda encontrar la manera en la que esa situación se solucione o si no se soluciona del todo, por lo menos que pueda estar mucho más manejada. Bueno, y de acuerdo pues a ese plan, ¿por qué es importante hacer una evaluación al principio del proceso y al final del proceso? Precisamente por eso que estaba comentando, porque al inicio uno puede como no tener tan claras muchas situaciones o muchos escenarios que están ahí presentes. Digamos que muchas veces al inicio nosotros como que nos quedamos con lo que dice el niño, lo que menciona el profesor, pero puede que a medida que vamos indagando más conocemos que hay otras personas involucradas, que hay otras situaciones que están afectando, que al inicio de pronto no se comentó todo. Entonces siempre se debe hacer esa evaluación al final o digamos cuando ya se ha establecido como este plan, primero para saber si está funcionando y saber que, bueno, se tomaron las medidas necesarias para esa situación. Y segundo, para conocer si efectivamente está siendo efectivo para todas las personas involucradas y no solamente para algunas o no, o digamos que de pronto si no se tomó esta parte en cuenta en ese momento porque no nos habían dado esta información, hay que replantear las acciones a tomar, hay mirar con qué otras personas se debe consultar. Entonces, siempre que se hace algún tipo de intervención es importante seguir hacerle un seguimiento para precisamente saber si llega hasta allí o como que la situación termina o si hay que continuar, involucrar otras personas, involucrar a la familia, otros docentes, hasta que ya se pueda tener como una claridad frente a la situación.
Bueno, Natalia, muchas gracias. Muchas gracias por dedicarnos tu tiempo, por la información que nos has dado. Nos ayuda mucho para tener más claro todos los conceptos y todas las cosas que hemos visto durante esta parte de la psicología educativa. Y muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes por invitarme.